Ahí va. Ok. Entonces, Ya listo. está grabando. Ok. Ujú. Bueno, más para mantener un poquito en contacto con ustedes. Algunos no podían, me han dicho por ahí por Facebook porque están trabajando o están en otras cosas, WhatsApp, pero lo van a ver después. Y más quería compartir algo sobre transformar a la iglesia, un poco en el sentido de que hay, eh, como he hablado con ustedes ya en ocasiones anteriores, y no creo que tenga que repetir todo lo que he dicho antes, pero el tema que escasea demasiado en la iglesia hoy día es el tema de discipulado. Y aunque se mencione y las iglesias tienen un programa con esto, pues en realidad hasta ahora no he encontrado una sola iglesia en todos los viajes que he hecho y personas que he conocido que tenga un discipulado bíblico como Jesús lo hizo y como Jesús lo enseñaba y con el propósito que Jesús tenía. Y se hacen discipulados de todas las formas, colores y sabores, eh, menos el modelo sencillo que Jesús presenta en la Biblia. Eh, y bueno, ya he hablado de esto por horas en las últimas reuniones que hemos tenido, así es que no voy a repetir todo eso, pero el tema está en que hay muchos cristianos que están en una iglesia, en las iglesias normales, tradicionales, regulares, y quieren traer un cambio a su congregación, quieren tratar de implementar esto de que los pastores abran los ojos y entiendan y vean qué cosa es discipular y cómo puede haber una vida de discípulos dentro de una congregación y cómo poder implementar eso, cómo poder convencer a los pastores o a los ancianos o a cualquier cuerpo gobernante que tengan dentro de la iglesia de que entiendan esto y de que lo apliquen en su congregación. Y al final, pues bueno, hay muchas iglesias con líderes buenos, nobles, que están tratando de hacer lo que ellos entienden, de que Dios les ha encargado, pero que aún así no ven el discipulado. Y muchas veces Dios le abre los ojos a gente que está en las sillas, que no son líderes, o casi siempre en realidad. Y lo primero que hacen ellos es tratar de convencer a los líderes, de que ellos vean lo que ellos están viendo y que empiecen a reformar su congregación ¿no? E implementen un programa de discipulado en la iglesia. Y lamentablemente pues eso no funciona nunca. No lo he visto funcionar jamás. He visto gente que lo ha intentado y pastores y líderes que lo han aceptado, pero que igual no funcionó por varias razones diferentes. Y ahora hay varias cosas que entender dentro de todo esto, ¿no? Una cosa entender para comprender cómo es que Dios ve las cosas, ¿no? Como hemos hablado antes, el modelo de Jesús era de ser discípulos, eh, y la mentalidad, si hablamos de la cultura judía, de alguien que tiene un discípulo, es que el discípulo se sienta a los pies del maestro. El discípulo está ahí para absorber no solamente la información, sino para copiar el estilo de vida, para copiar la filosofía de vida. De repente filosofía de vida queda mejor que estilo de vida, ¿no? Pues, querían de verdad ver el mundo como su maestro lo veía y vivir como su maestro vivía e impartir y compartir lo que su maestro compartía. Eh, entonces eran mucho más que alumnos, eran eh, más que aprendices incluso, ¿no? Eran discípulos que estaban tratando de vivir como su maestro vivía. En la iglesia donde yo vengo, de donde nosotros, donde yo he crecido, que pues, la dejé y al final ya, o entre que la dejé y me votaron, por ahí queda indefinida la situación, pero al menos ya no me recibo más. Eh, Tenían un programa muy fuerte de discipulado, y se jactaban de tener ese programa de discipulado. Eh, y de verdad era un programa único, o sea, sí se enfocaba mucho en discipular a los muchachos y entrenarlos para que ellos también sean enviados y empiecen su propia obra. Era muy fuerte esa misión en la iglesia. Pero el problema es que discipulaban a los discípulos, a los muchachos o a los señores para que sean como el pastor, no para que sean como Jesús. Eh, y siendo el programa muy bueno y el discipulado siendo real, en realidad están siendo discipulados para ser como su pastor y no discipulados para ser como Jesús. Porque el pastor está viviendo un estilo de vida que no hablo de que no sean santos o que sean hipócritas, no nada que ver. Pero el tipo de ministerio que estaban ellos viviendo no era el ministerio que Jesús había practicado, no en esa manera. Eh, pero entonces, ¿dónde entra a tallar todo esto? Porque no son personas malas, no son hermanos malos. Ya hay, claro, excepciones, ya hay pastores abusivos, ya hay pastores dominantes, ya hay de todo. Hay corruptos, hay hipócritas, hay inmorales, hay toda la gama.
Pero si hablamos de los hermanos buenos, hermanos sinceros, los hermanos que de verdad tienen una honesta pasión de servir a los demás, de servir a Dios, tener una iglesia ¿no? que ayude en la comunidad, ayudar a los pobres, de ser lo que una iglesia se supone que debe hacer. Al mismo tiempo, teniendo aún todas esas intenciones y deseos, no conocen, o sea, siguen sirviendo a las personas en un modelo que Jesús no puso, un modelo que se generó con el pasar de los siglos, que no fue el modelo que Jesús utilizó. Y por eso las primeras sesiones que di era acerca del modelo de Jesús, ¿no? Y hemos hablado de eso. Cómo es que Jesús diseñó su iglesia, cómo es que Jesús quería que su iglesia funcione. Entonces, esos buenos líderes, personas, digamos, ¿no? Nobles, sencillas, sinceras, no son hipócritas ni de doble vida, ni que tienen cosas guardadas, ni que tienen una agenda secreta. Pero que aún así están haciendo la iglesia de una manera tradicional, como se ha venido haciendo ya por años, y que vemos que Dios está llevándonos ya a otro nivel, donde Dios nos está llevando más cerca a lo que solía ser su iglesia, a cómo funcionaba la primera iglesia, como Él dejó la iglesia. Y pues esto genera frustraciones porque pues al final las congregaciones van creciendo y se van formando personas, se van formando cosas, se van haciendo más programas y más cosas, y se pierde en realidad esa verdadera vida y esa verdadera, más que nada, bueno, como dice, uno es la voluntad de Dios, es como Él dijo que debíamos hacerlo, no creo que hay que mejorar su modelo, y dos, si queremos dar fruto y que las cosas funcionen, pues tenemos que seguir el modelo que Él dejó. Y hay cristianos que notan eso y ven, empieza ¿no? Una cierta frustración saludable de decir, pero caray, ¿por qué no hacemos esto? O estas personas no están siendo cuidadas, no están siendo entendidas, o no están siendo creciendo como Jesús quisiera que crezcan. Y como dije, lo que muchos procuran hacer es hablar con los pastores y tratar de convencerlos, ¿no? De que vean las cosas como uno las ve. Es lo que usualmente las personas hacen, tener reuniones con sus pastores o con los ancianos o con, como le llaman, la junta directiva o no sé, de los que lideran la iglesia, para tratar de explicarles, ¿no? Y yo he visto, a veces me he reunido, este año, el año pasado estuve en Noruega con un muy buen amigo mío, que le está empezando a hacer discípulos en su casa y estaba funcionando, está creciendo la obra no solo en números, sino en profundidad, que es lo que a mí más me interesa, la profundidad, que sean discípulos que de verdad entienden las cosas. Porque si entienden bien, cuando empieza el crecimiento ya no lo puedes parar, se multiplica, se replica muy, muy rápido, y no, pero tampoco lo puedes controlar, no avanza, como fue la primera iglesia. Entonces, pero me interesa que en los primeros 3, 4 años sea el crecimiento lento en número, pero profundo en entendimiento y en contacto con Dios, y luego de eso empieza la multiplicación numérica, y eso ya arrasa con números. Este muchacho está trabajando muy bien, han pasado cosas tremendas a través de ellos. Yo conocí una iglesia pentecostal en su ciudad, iglesia de Filadelfia, con un buen pastor, perdón, el líder de la iglesia es un señor muy honesto, muy bueno, muy genuino, y muy sincero, muy noble. Y me invitó a enseñar en su iglesia. Fui, estuve ahí un fin de semana con ellos. Compartí el púlpito con otro muchacho que ellos invitaron para otra actividad. Y el señor entendió lo que yo presenté, pero al mismo tiempo que estaba con las manos amarradas, no sabía cómo ponerlo en práctica. Después de que me fui, le gustó todo lo que dije, pero no era nada que él pudiese implementar, a pesar de que él estaba de acuerdo en todo. Eh, y tengo otros amigos que son pastores de iglesias, y es complicado, muy complicado para ellos, porque cuando hablas con un pastor sobre el tema del modelo de Jesús, de cómo la iglesia debería funcionar, no de acuerdo a nuestra opinión y experiencia, sino de acuerdo a la Biblia, simplemente, eh, pues para un pastor es complicado, complicado por varias razones, especialmente porque un pastor piensa en programas, piensa en organizar actividades, en organizar dinámicas dentro de la iglesia. Es como un capitán de un ejército, ¿no? Y uno no le puede pedir al capitán de un ejército que le solucione los traumas al soldado número 53 del batallón 15. No, no tiene tiempo para eso. Puede ayudar a uno u otro, pero ven la iglesia desde una perspectiva muy peculiar de por dónde están. Ahora, ¿es eso bueno, es eso malo? Pues ni lo uno ni lo otro, sino es que hay que entender
y aquí viene un tema de mucho respeto, del cual yo me arrepiento de haber a veces actuado de una manera poco sabia con pastores y con iglesias. Porque si vemos a la iglesia en una línea histórica, todo lo que pasó desde que los judíos fueron esparcidos y la iglesia llegó a los gentiles, bueno, primero Samaria, después Siria y se esparció ¿no? por la parte de Asia Menor y Europa, ¿no? Como fue la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y vemos que al final como que se perdió gran parte cuando la iglesia se volvió aristocrática, ¿no? Cuando entró a los romanos y vino el papado y el catolicismo y todo ese rollo, y como ellos secuestraron la Biblia por milenia, que no sé, nadie tenía acceso a las escrituras, estaba todo en latín y no, la dictadura religiosa que ejerció el catolicismo por tantos años. Y Dios luego empezó a restaurar las cosas, ¿no? Paralelamente a la Iglesia Católica han habido movimientos anónimos pequeños de verdaderos discípulos que de verdad, bueno, literalmente dieron sus vidas para que el mensaje del Evangelio avance. Y más adelante pues llegan los reformadores, ¿no? Desde Lutero, Calvino y vienen los demás que han llevado ¿no? Que han traído la restauración de la red, restauración de las escrituras, restauración del bautismo, restauración de la función del Espíritu Santo. Han sido personas claves, momentos claves en la historia de la iglesia. Y siempre que había una nueva revelación, los que habían recibido la revelación anterior perseguían a los nuevos. Siempre el que fue perseguido por la Iglesia Católica persiguió a los bautistas y perseguían a los pentecostales y cada uno fue persiguiendo a cualquiera que salía con una cosa nueva. En vez de analizarla con la palabra de Dios, ser humildes y agregar a lo que uno ya había recibido. Muy, muy humano, no lo justifica, pero bueno, es lo que ha pasado hasta ahora. Parte de todo ese proceso ha sido pues que en cierto momento las iglesias que ahora nosotros vemos como las iglesias tradicionales, dominantes, con el pastor y con el sistema y con las sillas, el púlpito y todo ese rollo, en su tiempo, en su momento, ese modelo fue una revolución. Y en su momento, cuando ellos empezaron, fue una revolución contra un montón de gente de su época, que decían que están locos, que tienen que ir al seminario, y estos eran primeros pastores que ya no iban a los seminarios bíblicos, o que tienes que hacer esto, y no lo hacían, y que no puedes poner gente en ministerio que no sea educada, y ellos ponían gente sencilla, y ha salido también, o sea, en su momento, hablando lógicamente de las iglesias tradicionales sanas, no hablamos de las iglesias tradicionales que son lideradas por magnates o gente con delirio de grandeza, hablamos de las iglesias con pastores y líderes genuinos, buenos. En su momento, en su tiempo, fueron ellos revolucionarios y fueron perseguidos, discriminados, etc. Y ahora estamos nosotros, que tenemos una visión más sencilla, pero si nos vamos a poner en contra de ellos y en vez de unir fuerzas y equipar unos a otros, nos ponemos a pelear unos con otros, va a pasar otra vez lo que ha pasado toda la historia. Una nueva denominación, un nuevo grupo perseguido por el otro, y que en vez de añadir, destruye. Mi conclusión de todo esto es que he aprendido a respetar a los pastores que con un corazón genuino y humilde están sirviendo a su gente y haciendo lo que mejor entienden. Y no decir que, no sé, no burlarme de ellos o ponerlos, desacreditarlos o atacarlos. Hay algunos que lógicamente merecen ser confrontados por pecados que están haciendo y eso debería ser sin nombrado, cuando hablamos ya de abuso de las personas, manipulación, robo, extorsión, dinero y todo eso. Pero si hablamos de pastores buenos con un sistema malo, en su tiempo ese sistema fue el siguiente paso que Dios dio en esa época. Y ahora Dios nos muestra a nosotros un paso mejor, un paso más práctico, un paso más cercano al modelo que Jesús dejó cuando ese fue. Pero eso no quiere decir que tenemos que destruir el modelo anterior, sino equipar con lo que debemos servir, con lo que Dios nos ha revelado y ver cómo podemos ayudar a través de eso. Ahora aquí viene el conflicto. Hay una congregación, hay un pastor que tiene sus cositas y ya están por 50 años haciendo sus cosas y la iglesia avanza y han pasado, han visto muchas cosas bonitas, hay buenos testimonios, hay convertidos, también hay cosas feas, hay fallas, hay errores. La iglesia va. Y aparece uno de los hermanos que tiene por ahí 2, 3 años en la iglesia o 10, quién sabe. Y de pronto dice, hey, no, estamos haciendo todo mal. Hay que parar todo y empecemos, ahora vamos a hacerlo así.
El pastor no te va a hacer caso, por más bíblica que sea tu presentación, porque lógico, ¿no? Él le ha dado su vida por lo que tienen ahora, ya tienen cierto número de gente, ciertas tradiciones, ciertas cosas que están ahí plantadas, arraigadas en la iglesia, que les han dado fruto en algunas cosas. Él no va a parar y no van a restaurar y cambiar y remodificar todo el modelo de cómo hacen iglesia porque alguien entendió o vio un video con alguien. No lo van a hacer. Y honestamente tampoco creo que deban hacerlo. Y es más probable que incluso Dios prefiera que no lo hagan y que estén como están. Porque hay gente que está destinada a estar en los odres viejos y hay gente que está destinada a estar en los odres nuevos dentro de esa iglesia. Hay gente que Dios dice, bueno, lo que aprendiste en esa iglesia y con ese sistema lo aprendiste y te va a ayudar y es bueno, pero ahora te llamo a que hagas otra cosa. Ahora te voy a llevar a hacer otra cosa distinta. Y hay gente que Dios dice, bueno, quédate para los que se van a quedar. Hay gente que va a seguir llegando a ese modelo antiguo, que necesitan ese modelo antiguo, que el modelo nuevo no les va a suplir. Y sírveles. Y entonces lo que ahora yo más aconsejo a las iglesias, en primer lugar, es si después de que la iglesia se le presente el modelo de Jesús, hay gente que quiere cambiar, pues cambien, pero a nivel personal. Si ven que en ese cambio es necesario salir, pues bueno, salgan de su iglesia, en todo caso está bien, si es lo que está en tu corazón hacerlo o lo ves más conveniente, ok. Pero sal no culpando a los que te sirvieron y fueron tu familia por 10, 20, 30 años. Sal agradecido por lo que hicieron por ti esos 20, 30 años, con sus cosas buenas y malas. Y los que se quedan, les digo, ok, los que quieren salir, déjalos que salgan. No te están acusando de que tú deberías ir con ellos. Déjalos, bendícelos. Y mantén la puerta de tu casa abierta para que cuando ellos tengan problemas o necesiten un consejo puedan venir a ti, porque hay cosas que ellos van a necesitar ayuda. En otras palabras, tratar de que ellos vean a la iglesia y a los que cambian de función o de prácticas, de estilos. Seguimos siendo un cuerpo y seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Y hay partes del cuerpo que crecen y se hacen más fuertes, hay músculos que se hacen más fuertes y otros músculos que se hacen más débiles con el pasar del tiempo. Pero seguimos siendo un cuerpo y seguimos necesitándonos todos unos a otros. Seguimos siendo uno. A pesar de que Dios quiera que unos se mantengan en lo antiguo y que otros se extiendan a lo nuevo. Pero seguimos siendo un mismo cuerpo y seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo, si hablamos de hermanos correctamente, pues no, que han nacido de nuevo de acuerdo a la manera que la palabra lo enseña. Seguimos siendo hermanos, aun si es que unos se mantienen en ciertas tradiciones y otros han dejado esas tradiciones. Seguimos siendo hermanos. Entonces, si entendemos eso de que la gente en las iglesias en general, estoy generalizando, hablando de las buenas personas, buenos hermanos, ellos están asustados, se sienten amenazados. Generalmente lo que pasa cuando un hermano sale con algo así como lo que estamos haciendo, se sienten asustados, se sienten amenazados, se sienten que somos un peligro para lo que ellos tanto esfuerzo les ha costado formar. Y no lo entienden, ¿no? Porque es algo que tiene que venir de una revelación espiritual hasta cierto punto. Uno lo puede explicar, pero es como que algo tiene que despertar. El hecho de que no lo entiendan y que, y que se asusten es lógico. Y tenemos que tener un poquito de tino y cuidado con eso porque no son enemigos de la fe. Hay que entender que claro, les causa miedo porque es nuevo, no es ortodoxo, no es normal para ellos y no tienen esa revelación. Pero sí son nuestros hermanos, sí son hijos de Dios y los veremos en el cielo otra vez. Y hay personas que me quitaron el habla a veces porque no se sienten que soy un hereje. Y a veces les digo, bueno, pues qué pena que no me quieras hablar aquí en la tierra, porque en el cielo me vas a tener por la eternidad a tu lado, así es que mejor anda acostumbrándote de una vez aquí a hablarme, porque ahí arriba me vas a tener que hablar, te guste o no. Eh, la gente pierde la visión un poquito por los grupitos que se van armando. Y hay que respetar que Dios da diferentes visiones a diferentes personas en diferentes épocas. Dios no restaura todo de golpes, ¡pam! Porque nadie sería capaz de sobrellevarlo. El mismo Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, a sus oyentes, les dijo, les enseño cosas terrenales y no me entienden, como si les enseño cosas celestiales, ¿qué me van a entender? Porque Jesús sabía que no se puede explicar todo de golpe. Entonces la pregunta queda, ¿cómo es si es que estás en una iglesia tradicional, con sus servicios de sus cultos en los domingos, y en los sábados, sus actividades, y sus cositas, y sus tradiciones?
Y tú notas que, caray, cuánta gente hay aquí que de verdad podría volverse un boom en el reino de Dios. Gente que de verdad podría dar tanto fruto, podría hacer tantos cambios si se necesitan. Solo se les equipara o se les diera libertad, pudieran hacer una gran diferencia. Y esa frustración o ese deseo salen, que empieza a crecer en ti y ves en otros grupos o videos o libros o lo que sea, o en la Biblia, sería lo ideal. Eh, ¿No? Que podría ser tan diferente con un pequeño cambio. Y lo que haces es, pues, lo que cualquiera haría, ¿no? Vas a los líderes y, pues, ¿no? Le sueltas tu rollo y esperas en tus sueños, estás, no, seguro que van a caer de rodillas en lágrimas y decir aleluya, este es, Señor, lo que estábamos esperando. Pero al final te tiran la Biblia en la cabeza y empiezan a desacreditar tu reputación porque se sienten amenazados y empiezan a soltar chismes por aquí y por allá y a sacar los trapitos al sol y acaba siendo una desilusión. Eh, ¿Cuál es el método que yo he visto que sí funciona en diferentes amigos y personas que conozco? Eh, bueno, sencillamente es no hacer un programa de esto. Para Jesús el discipulado no era un programa, era una forma de vivir. Eh, y era una forma de relacionarse con sus discípulos. Él no intentó desaparecer el judaísmo. No, Jesús no era cristiano, él era judío. Y cuando le cuestionaron a Jesús sobre ese tema, él dijo, yo no he venido a destruir la ley, yo he venido a cumplir la ley. Entonces Jesús no vino a destruir el sistema, vino a purificar el sistema. Hablando del judaísmo, no estamos hablando del cristianismo que todavía no existía. Pero lo que él hizo fue discipular a 12, que a su momento discipularon a más, que fueron capacitados para discipular a más. Un efecto en cadena. A las grandes masas se les rechazó, les habló en parábolas y dijo, bueno, el que puede entender que lo entienda y el que no, lo siento. Y en privado le explicaba, nomás solo a los 12, les explicaba qué significaba cada parábola en privado. Y hay una parte en la Biblia en la que ellos le dicen, Señor, ¿por qué no explicas así con claridad a todos? Ahora sí te entendemos. ¿Por qué no le dices lo mismo a la masa? Y él dijo, porque no quiero que entiendan, para que no se arrepienten y no los perdones. Como que, ¿what? Y había gente que le decía a Jesús, no, Señor, déjame ir contigo, quiero ser como el Gadareno, ¿no? Después que le salieron los 4,000 y pico de demonios. Señor, quiero seguirte. Dijo, no, no me sigas. Anda a tu pueblo, anda a tu gente, cuéntales las maravillas que he hecho Dios contigo. No. Y Jesús rechazó hacia varios, porque su agenda era de entrenar a los 12 y capacitar a los 12 para que los 12 se vuelvan, digamos así, 12 Jesuses. Si cada uno de los 12 podría replicar lo que Jesús replicó en 3 años, y cada uno de los 12 tuviera 12 más, y cada uno de esos 144 tuvieran 12 más, ¿no? Se vuelve un crecimiento exponencial, que fue lo que pasó. En Hechos 2 eran 120 discípulos, luego se volvieron 3,000, y luego se volvieron 5,000, y luego ya no hay cuentas porque fue un boom de personas que honestas y sinceras, que estaban de verdad entregadas al Señor hasta el punto de dar su vida por él. Entonces Jesús no fue al templo a discutir con los fariseos y con el sumo sacerdote, ni querer cambiar o poner un nuevo Talmud, un nuevo libro de tradiciones judías. Él se dedicó a los más simples, a tratar de transformarlos a ellos y a enseñarles a transformar a otros. Eso fue lo que él hizo, un efecto catalizador, con los más simples y fieles y quebrados. A ellos, en ellos se enfocó. Y ellos desde abajo cambiaron a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que he visto en las iglesias es que las personas que captan esto son generalmente personas fieles, que están ahí por años y que no tienen ninguna posición de liderazgo, que no sacan ningún beneficio económico o de reconocimiento público de lo que hacen en la iglesia. La gente que está en el escenario, que recibe los aplausos, que recibe las palmadas en la espalda, que recibe un sueldo, que recibe las ofrendas, generalmente tienen un gran compromiso con lo que están haciendo porque reciben mucho de lo que hacen y dejarlo les costaría mucho. Que esté bien o mal, lo dejo a su conciencia, pero la gente más abierta y más dispuesta que va a captar el mensaje con más facilidad son la gente que está por años siendo fiel, que va a la iglesia, no reciben nada de la iglesia en cuestiones de carne, de dinero o de relaciones o de reconocimiento,
pero que están allí, que siempre van, porque van, eso te deja ver que están yendo de verdad, porque hay un amor genuino por Dios. Y esa es la gente que agarra la idea. Pero no la van a agarrar porque se presentan desde un púlpito. La van a agarrar cuando empiece a haber una relación de amistad, cuando esa persona vea que tú primero vives así y vea en tu vida el fruto de ese estilo de vida. Vean los discípulos, vean la calidad de los discípulos, de la gente que es discipulado, vean el poder de Dios en lo que estás haciendo y vean que es genuino y vean el fruto de ese andar. Cuando ellos lo vean, ahí es que va a entrar, ahí es que vas a poder discipularlos y eso no va a ser una cosa que va a tomar una semana o dos, va a tomar meses, pero cuando ellos hayan sido discipulados por ti, porque vieron en ti un fruto genuino por un tiempo sostenible, entonces ellos van a empezar a replicar lo mismo con otras personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y así desde las sillas empieza a transformarse la iglesia, no desde el púlpito. Y quizás Dios mediante se logre avance hasta llegar al púlpito, si es que es voluntad de Dios, o si es que no, simplemente pues llegará gente nueva de afuera que se unirá no a la iglesia, pero se unirá al cuerpo de Cristo. O sea, no a la congregación, pero sí a la iglesia, mejor dicho. Y eso es lo que veo que sí funciona. Cuando las personas empiezan a hacer la labor de Jesús dentro de su iglesia, no buscando el púlpito, sino simplemente buscando la silla de al lado. Transformamos a uno o a dos, y ellos transforman a su turno a dos, tres más, que a su momento hacen con otros, y ahí empieza a avanzar. Porque otra cosa, por ejemplo, un líder no va a cambiar su forma de hacer las cosas en una iglesia porque alguien tiene una nueva teoría, pero posiblemente sí lo cambie cuando vea fruto. Y cuando vea lo que ese señor o esa señora está haciendo, ha traído un cambio gigantesco o ha traído un resultado tremendo. Ahí es donde sí se ponen curiosos y dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo es esto? ¿De qué se trata? Entonces, pues eso era lo único que quería compartir con ustedes hoy día. El cambio de una iglesia no viene desde los programas o atacando o burlándose o desacreditando la obra que ha hecho Dios en una iglesia hasta ese momento. El cambio viene cuando nosotros empezamos a vivir como Jesús, a ser de verdad discípulos de Jesús y a compartir con otros hermanos que están ahí, los hermanos fieles que no reciben nada del programa de la iglesia. Y ahí es ahí donde empieza a avanzar la cosa. Pero es un cambio lento. Quisiéramos ver un cambio así, ¿no? ¡Boom! Que ¡ah! De golpe se transforma toda la congregación, pero eso no va a pasar. Toma un tiempito, un par de años, pero si somos fieles y tenemos esa visión, pues Dios consigue que esas cosas pasen. Hasta ahí. Eso era lo que quería compartir, cortito nomás. Pues díganme ustedes si tienen alguna pregunta o experiencia en esto o algún testimonio que quieran compartir. José Juan, estás mudo. Ya ahí estás. Este, yo tengo aquí unas notas que he estado haciendo en mis devocionales por las mañanas. Acostumbro temprano, tengo un devocional y lo estudio. Y precisamente hace 2 días yo me hablaba de la debilidad que está enfrentando en la iglesia. Creo que tiene mucho también que ver con la doctrina, porque por experiencia te lo digo, yo conozco gente que, como dices, es muy sincera con el Señor, va muy sincera, pero las bases doctrinales que ellos tienen no son lo suficiente firmes para tener una fe sana. Y esa fe sana es donde yo siento que en esa ignorancia, no lo quiero decir de manera despectiva o de ofender a alguien, pero en esa ignorancia de lo que son las doctrinas de Dios, de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios, soberanía de Dios, etcétera, creo que ellos fácilmente pueden abrazar el engaño en esa ignorancia. Y yo lo que pienso es que, de cierta manera, el líder o el pastor, no me gusta decir pastor, o el anciano o el discipulador, tiene mucho que ver. Sin embargo, no es toda su responsabilidad, porque también la Escritura dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual haremos bien en estar atentos. Entonces yo creo que también creo que la gente tiene mucho que ver con este problema. Yo sacaba cifras, espero no extenderme mucho, quiero ser breve. No está bien. Bueno, de México, aquí en México, según la última encuesta del INEGI,
el INEGI es quien hace la estadística aquí en México. Yeah. Somos 114 millones, 14,014 mexicanos, de los cuales el 87% son católicos. Fíjate, el 5% son ateos y el 7% son de otras denominaciones, tomando en cuenta el mormonismo, el cristianismo, el judaísmo. Entonces, si te das cuenta, el cristianismo sigue siendo minoría. En el principio del 1900, solamente había un 1% de todo, de ateísmo, de todas las corrientes humanistas y pensamientos, y el 99% era católico. Me llama mucho la atención que en los últimos 100 años el ateísmo ha crecido más que todas las corrientes religiosas, increíblemente. Y ¿sabes qué es? Porque ellos hacen una suerte como de evangelismo, llevando un mensaje falso a las personas, pero hacen un discipulado, hermano. O sea, se van con ellos, te toman un cafecito, pasan tiempo, les siembran en su corazón una idea errónea, humanista, completamente separada de la voluntad de Dios, y la gente en esa ignorancia, ¿verdad? Se enganchan y abrazan, y a veces ni siquiera saben de lo que están hablando. Y a mí me da tristeza que cómo es posible que movimientos, por ejemplo, el LGBTI+, ha ganado más simpatizantes en 50 años que lo que el cristianismo ha ganado en 50 años. Esto es vergonzoso, porque al mismo tiempo ellos tienen una suerte de evangelismo, ¿no? Que ha ayudado a que su movimiento crezca. Entonces yo creo, Fabián, que lo que tú dices es verdad. Estoy convencido, estoy contigo, estoy con Mark también, con mis hermanos, de que sí necesitamos tomar un modelo de discipulado bíblico para que crezca la iglesia del Señor bíblicamente, hermano. Porque verdaderamente el humanismo y todas las corrientes ideológicas y religiosas nos están ganando gran camino, y yo creo que esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios lo está permitiendo para que el pueblo de Dios despierte, porque me suena mucho siempre ese texto cuando el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos que te alumbrará Cristo. Entonces el Señor dice, es tiempo de, ¿no? El punto es que es un reto y es de valientes, porque bien dice mi hermano Fabián, si enfrenta uno guerra, hermano, créame, porque si llega uno con un mensaje diferente y luego te tachan de hereje, de sensacionalista, y hasta usan la misma Biblia, hermano, te dicen, no, la Biblia dice que no recibas una doctrina diferente, y toman lo que pretende ser bíblico como no bíblico, y de esa manera rechazan el mensaje que creo yo viene del corazón de Dios. Yo abrazo la visión del Señor, y yo estoy convencido que esto que estamos iniciando, conforme a la voluntad de Dios, va a ser de bendición. Yo ya estoy trabajando, tengo varios compañeros, este fin de semana ya les propuse, son como 3, ¿cuándo un cafecito? Les dije, en un restaurante, mira, un cafecito, un pan, platicamos. Obviamente tengo que prepararme en oración, y tengo que también que ir preparado, ¿no? Para presentar defensa de mi fe, porque sé que van a preguntar, porque me preguntan, hermano. Hace días una hermana, y una hermana que es sincera, aparentemente o muy moralmente correcta, llega y me dice, hermano, he llegado a la conclusión de que Dios es injusto, me dice. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué es que es injusto? Es que toda mi vida he sufrido, me dice. Toda mi vida he tenido guerra, y he tenido problemas con mi esposo y con mis hijos, y tuve problemas con drogas, y empezó de todo lo que ella le ha pasado a echarle la culpa al Señor. Y yo le decía, hermana, es que yo no dudo que usted tenga luchas, pero usted tiene que saber que tenemos que perseverar, pase lo que pase, ¿va? Que tenemos que tener claro que Dios tiene todo en control, ¿no? Que incluso la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y no sé si usted no ha leído esos textos, hermana, y que dice que la prueba produce paciencia, o sea, aguante, alegre. O sea, no entiendo su postura, hermano. No, sí, hermano, es que la verdad, yo es lo que yo pienso. Entonces le hice un par de 3 preguntas, Fabián, ya para concluir, de 3 fundamentos básicos de la fe. Bueno, háblame un poco del arrepentimiento, háblame un poquito de la fe, háblame un poquito de la doctrina de los bautismos, de que están ahí en Hechos 6,
y no me pudo hablar de ninguna. O sea, o sea, ¿por qué? Porque sus bases doctrinales están flojas. Vienen los vientos, viene la prueba y su casa se cae, su fe se cae, hermano. Entonces, yo estoy bien puesto y créanme que yo quisiera, entiendo, hermanos, entiendo, créanme, se lo digo de corazón, que todos tenemos compromisos. Yo mismo los tengo, pero me gustaría, hermanos, que pudiera. Yo sé, Fabián, que para ti ya son como las 11 de la noche y seguro tienes de un día de trabajo, ¿ah? Todo el día haciendo cosas quizás y estás cansado y es normal. Y pero a mí sí me gustaría que pudiéramos tener la oportunidad de estar en contacto más seguido, ¿ah? Porque yo aquí ya tengo mi cuaderno con muchas notas que quiero, a la luz de la escritura, enriquecer, como dices, para seguir con el mensaje, ¿verdad? Aunque muchas cosas, debo decirlas, mi hermano Mark ya me las había compartido, le agradezco a Dios por él. Hermano, tú me estás dando una buena refrescada de memoria para que no se me olvide. Qué bueno, no tienes mucha razón en eso. Lo que tú estás diciendo, el discipulado pasa en todos lados. Y el ateísmo se esparce en las universidades, porque ahí los alumnos están afanados en ser como los grandes intelectuales que ellos siguen, tienen los catedráticos o profesores, maestros, y pues tienen horas y horas y horas y horas y horas de discipulado. Están sentados ahí escuchando todas sus charlas. El LGTBQ tiene todas las horas de propaganda en los medios de comunicación. Lo meten por las narices por todos lados. Noticieros, las celebridades, canciones que hablan exaltando el homosexualismo y a las miles de variaciones que han puesto ahora. Y por eso es que van creciendo. Los cristianos se mantienen encerrados en lo que su pastorcito les dijo hace 50 años y no salen de eso, se quedan enfrascados, diciendo, eso es lo que Dios le dijo al pastor, así es que si seguimos fieles y seguimos dándole duro, algún día viene el avivamiento. Y no llega porque no tienen esa sensibilidad con lo que tú dices, la falta de doctrina. Los pastores se han más asegurado, lamentablemente muchos de ellos, estoy otra vez generalizando, crear doctrinas que les garanticen una perpetuidad en el poder, por así decirlo, ¿no? Suena un poquito dictador, pero es lo que pasa. En Latinoamérica sobre todo pasa. Aquí no tanto así, pero ya sí. Pues no, las doctrinas donde la gente no los puede cuestionar, donde no se pueden preguntar a dónde va la plata, el dinero, donde hay que dar diezmos para que se mantenga la máquina rodando, y hay que avanzar con la iglesia, el sistema, es la iglesia lo que importa. Yo lo he visto en mis pastores, muchos de ellos que su enfoque era en avanzar, en que la cosa avance, la máquina avance, no tanto en que la gente no vio una pasión por Cristo, no los veía horas de oración, no los veía de verdad en lágrimas con los sufrimientos de los otros. Era más como que, bueno, hay que seguir, hay que avanzar, y trabajaban duro, pero la pasión no era la pasión que tenía Jesús. Es muy triste ver eso. Es muy triste ver eso. Pero como te dije, ¿no? Y como tú mencionas, esas doctrinas, estoy hablando esta semana con un pastor en Perú, curiosamente. Y me comentó, hermano, me dijo, esta semana hemos salido a las calles y han habido, pues no sé, 50 personas se han entregado al Señor. Digo, 50, pues, sí, me dice, normalmente cada fin de semana son 30, pero este fin de semana fueron 50. Y digo, ¿a qué te refieres con que se han entregado al Señor? Los que se han convertido, me dice. ¿Y eso qué es? Claro que yo sé a qué se refiere, pero estaba tratando de hacerlo pensar en sus propias palabras. Me dice, ¿qué no sabes qué es? Me digo, pues no sé a qué te refieres tú. Cada persona usa los mismos términos con otro significado, ¿no? Y pues me sacó los típicos textos de Romanos 10 y de Juan 1:12, ¿no? Recibe el Señor, abre tu corazón, decláralo con tu boca y ya está. Y bueno, no le contradije nada, le digo, revisa, le mandé un par de estudios, dije, revísalo y piénsalo bien y mira a ver cómo, porque ahí está el punto, ¿no? O sea, si la doctrina es correcta desde el mismo tema del Evangelio, hay muchos pastores y cristianos, por no decir, me atrevo a decir que hasta quizás más del 80 o 90% que no saben cuál es el Evangelio. Yo les digo, dime, ¿cuál es el Evangelio? Me van a salir con cualquier sermón, no van a saber cuál es el Evangelio, qué es el Evangelio y qué es lo que se construye alrededor del Evangelio. Pero ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el corazón, la pulpa?
Eh, es lo que está en 1 Corintios 15, está en Hechos 2 y está en Hechos 10. ¿Cuál es el mensaje? La clave, el punto, ¿no? El corazón del mensaje, ¿cuál es? Si uno no sabe eso, pues uno sale a evangelizar cualquier cosa, uno sale a hacer marketing a la calle, ¿no? Como tú decías, esa hermana que estaba enojada con Dios porque sufrió, y tú le dices, pero bueno, Jesús lo que prometió fue que íbamos a sufrir. Él no prometió que le íbamos a pasar bien. Él no prometió que nos iba a bendecir. Él prometió que nos iban a perseguir, nos iban a tirar a las cárceles, nos iban a matar. Dijo, pero al final dijo, pero confíen, yo ya vencí el mundo. Pero mientras estemos en este mundo, le íbamos a ver mal. Es lo que él prometió. Es más como que si le pasamos bien, bueno, alégrate que no te cayó todavía. Pero si de verdad vives como Jesús dijo que vas a vivir, no, tienes que sufrir. Es como que tienes que esperar que eso suceda. O el texto que tú citaste de 1 Timoteo 3, ¿no? De que todos los que viven piadosamente padecerán persecución. Hay una historia muy curiosa de esto de, no sé si ustedes conocen, es conocido en el mundo como el hermano Andrés, Brother Andrew, en Estados Unidos, que es un holandés que se dedicó por años y años y años a traficar Biblias a los países comunistas, más allá del muro de Berlín y de Europa, Europa Oriental, en la época de las guerras y todo eso. Y ha tenido testimonios loquísimos y escribió un libro que se llama El traficante de Dios. Muy impresionante ese tipo, increíble. Y un momento cuenta una historia en el que llega en China, y en China el cristiano promedio se pasa unos 10 años en prisión. Y las prisiones en China no son, ahí no hay derechos humanos, no hay que Amnistía Internacional, ahí te hacen lo que se les da la reverenda gana. O sea, ahí te torturan, te apalean, o sea. Eh, y él un día estaba en una iglesia clandestina en China, y en un apartamento con unos hermanos, y de pronto se abre la puerta y entra uno que acababa de salir de 10 años de prisión. Ahí nunca saben cuándo, si entran no saben nunca si van a salir, y si es que salen nadie sabe cuándo van a salir, eso es incertidumbre total. Entonces todos llorando, abrazándolo, y pues te imaginas, ¿no? Después de 10 años aparece de pronto otra vez vivo, y empiezan a compartir testimonios, y cada uno de ellos le llamaba a la cárcel el seminario bíblico, porque en la cárcel es donde ellos memorizaban la Biblia. Cada misionario, cada cristiano aprendía un trozo de la Biblia de memoria, y cuando se juntaban con otros compartían lo que ellos habían memorizado para memorizar más, porque no hay Biblias. Y entonces le llaman a la cárcel el seminario bíblico, porque ahí memorizan la palabra. Y cada uno compartió, yo tengo 8 años en el seminario, yo tengo 5 años en el seminario, yo tengo 3, todos habían estado en la cárcel en algún momento. Y le preguntan al hermano Andrés, ¿y usted, hermano, cuánto tiempo ha pasado en la cárcel? Y él se queda pensando, pues yo nunca he ido a la cárcel. Y todos se quedan, pero ¿ah? ¿Cómo que no? Pues no, dice, mi país es un país libre. ¿Cómo que libre? Pues ahí podemos creer lo que querramos y nadie nos hace nada. Todos se quedaron sin silencio, totalmente estupefactos, y le citaron ese texto que tú mencionas. Y dice, hermano, pero la Biblia dice que todos los que viven piadosamente padecerán persecución. ¿Cómo es que tú no has sido perseguido? Y para él dice que eso fue como una cachetada a su fe, de decir, entonces no estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga en mi país, porque si lo estuviera haciendo, estaría siendo perseguido también. Eh, entonces, el cristiano promedio del mundo de este lado del planeta no entiende eso, ¿no? Y nos han vendido un Cristo que es el Cristo que te sana, el Cristo que te bendice, el Cristo que te prospera, el que no te va a abandonar, el que tiene pensamientos de bien pero no de mal. Y sacan todos esos textos mal citados para que tú te emociones y digas, si me entrego a Cristo, pues me la paso súper bien, ¿no? Mi vida se vuelve genial, mi matrimonio se vuelve perfecto, mis finanzas se vuelven... ¡ah! Y llegan a Cristo y dice al revés. Hay persecución, sufrimiento, lucha, ¿no? de todo. El gozo es espiritual, pero no en la vida tangible, y se desilusionan, pues, lógicamente, porque las doctrinas están ahí, como tú mencionas, la base es mala, es falsa. ¿Y por qué la base es tan chueca? Porque los que predican no saben cuál es el evangelio. Entonces, ¿cómo convencen a la gente de que se unen a su iglesia? Yo diría eso, más de decir que se unen a la iglesia de Cristo, se unen a su congregación, es decirles que la van a pasar bien. Poner un bonito programa, buenos predicadores, buenos músicos, para que la gente se mantenga entusiasmada. Y no hay nada malo en eso, pero eso no es el evangelio. Si no saben qué es el evangelio, la gente no se va a convertir dispuesta a pagar un precio por Cristo, sino dispuesta a pagar un precio por la iglesia, o dispuesta a pagar un precio por ser vistos.
o simplemente dispuestos a pagar un precio para ser bendecidos. Y si el evangelio es predicado correctamente, no es muy complicado ni difícil de entender, y el nuevo nacimiento es mucho más directo y el discipulado es puro. Pero como tú mencionas, lo he dicho muy claramente. Muy claramente. Los discípulos cristianos no están discipulando. Las iglesias no están discipulando. No están enviando, no están equipando. Están solamente, es como pollos de granja, que te alimentan solamente para que engorde lo más rápido posible, pero no para que te reproduzcas y tengas una vida plena en espiritual. Muy bien puesto José. Espero que los que vean esta grabación más adelante puedan meditar en eso un poco, o si tienen preguntas que nos contacten, porque la iglesia tiene que despertar, tiene que despertar. ¿Alguien más tiene algún comentario más que quiera compartir? Antonio, tienes que prender tu micrófono, estás mudo. Bueno, le doy gracias a Dios por lo que hablaste, porque, verdad, yo te había comentado que, verdad, pues teníamos un grupo y algunos se fueron porque así lo decidieron. Ahora lo que has comentado, porque así lo quiso Dios, lo que tú comentaste es que el vino nuevo no se echa en odres viejos, y tener un buen compañerismo con ellos, estar abiertos a una oración o algo, porque muy allá a veces nos llegan pues a hablar, ¿verdad? Y bueno, nosotros siempre, nuestro corazón está ayudarlos, llevarlos a que conozcan realmente lo que el evangelio del reino. Y quiero mencionarte, les pido oración. Te había comentado que verdad, yo estaba, pues, teníamos un líder, se le llama apóstol, y me habían, me hicieron una invitación porque ellos, ahorita con esto de las cosas de la pandemia, todo eso del COVID, pues hicieron una convención virtual donde todos los pastores se reunían. Y a mí me mandaron la invitación y yo la acepté. Y bueno, veo algunas de las predicaciones que ellos comparten, y lo que yo voy es que ponen comentarios, y gracias a Dios, Dios me ha dado, no yo, la sabiduría de Dios para mandarles algo, para despertar algo, que vean que algo, que hay algo realmente de parte de Dios para todos. Y gracias a Dios he mandado 2 mensajes con algo de hacer discípulos, porque lo que tú decías es cierto. A veces los líderes están al frente, pero no se empeñan en enseñar, en salir y enseñar a las ovejas, o por lo mismo de que pues no hay una base, no hay un fundamento de lo que es la doctrina. Y he mandado 2 mensajes y gracias a Dios algunos han contestado y han apoyado, otros quedan mudos, y le doy gracias a Dios por ello. Y bueno, Eri, ¿verdad? Eri también, que me dijo, no te salgas del grupo, Dios puede hacer algo, porque hay gente realmente en cada grupo, como tú comentabas, que tienen un corazón para servir a Dios, quieren algo más. Y me dicen, no te salgas, tú trátalos, porque no sabemos qué Dios tenga para algunas gentes, aún así, a través de YouTube, o a través de este medio. Y lo que tú comentaste también es cierto. Ayer yo y mi esposa salimos pues a compartir, y obviamente en los Walmarts es donde hay más gente, y nos encontramos con gente que conoce del Señor, y realmente les hicimos la pregunta, que son salvos, que se han bautizado, pero la pregunta es que no viven la llenura del Espíritu Santo. Y es ahí donde empezamos a platicar, y bueno, tampoco quiero hacerlo largo, y les dejamos eso, porque muchos piensan diferente, no apoyándose la palabra. Muchos, esta persona que encontramos, decía, no, ¿sabes qué? Cuando yo recibí a Cristo, va junto el Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta, ¿a dónde está la predicación
de aceptar a Cristo, donde dice en la Biblia. Hay bases que nos llevan, que es arrepentirnos, bautizarnos y ser llenos del Espíritu Santo. No va a hablar de una predicación, acepta a Cristo, te invito a Cristo y la oración del pecador, como se conoce. Y bueno, este hombre quedó impactado, quedó bien, y le dije, mira, si un día quieres, podemos hablar un poquito más acerca de esto, y yo quiero enseñarte cómo a discipular, salir afuera y ver la sanidad que Dios hace a través de nosotros, y en cierta forma ver a los que son de otra iglesia o quizás de nuestra misma iglesia, apoyarlo. Le dije, mira, yo no quiero nada ni que vengas a mi grupo, nada, yo lo que quiero es enseñarte para tú también que compartas, y también a los que tú conoces a tu alrededor. A mí no, sin ninguna intención de decir, porque se ha dado en las iglesias que sacan las ovejas de aquí para allá, cosas así, ¿no? Y le dije, mira, yo no quiero nada de eso, yo lo que quiero es compartirte acerca del discipulado. Si tú, verdad, dices que te has arrepentido, te has bautizado, lo que sí yo le dije, tú necesitas la llenura del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Y bueno, y le dije, mira, si un día quieres, verdad, le di una tarjeta, podemos conversar, platicar y enseñarte a cómo discipular, y tú lo vas a ver. Y le dije, bueno, yo sin ninguna intención, sin nada de un beneficio de decir, vente conmigo, no, sino lo que queremos es activarte, ahora sí, activarte, animarte a que lo hagamos, porque si somos hijos de Dios y somos realmente cristianos, no debemos estar tentados, no debemos estar ahí, sino debemos de trabajar para el reino. Y a lo que voy es que lo que tú has comentado es bueno, porque eso afirma cada vez más nuestro corazón. Entonces, hacer realmente o platicar con otros acerca de esto, tener amor también para ellos, porque, bueno, lo que tú dijiste, lo que Jesús dijo, algunos, ¿verdad?, tan ciegos para que no vean, y bueno, así es, así lo quiso el Señor, ¿verdad? Pero bueno, es nada más como comentario, y le doy gracias a Dios por otra vez estar aquí. Bueno, al menos en mi corazón ansiábamos de que cuando va a ser, no siempre mirando, pero yo creo que, bueno, Dios tiene todo en su tiempo, y bueno, gloria a Dios. Es lo que quería comentar. Gracias, Antonio. No, felizmente Dios también tiene a Mark, que me recuerda de tiempo en tiempo de una llamada, porque hay tantas veces uno se ocupa con otras cosas que hay que hacer también aquí. Y es algo importante de lograr poder hacer, o sea, si hemos discipulado un grupo con éxito, y tenemos contactos nuevos que quieren ya, o sea, gente madura que ha hecho el switch, es bueno que ellos vean también cómo funciona la dinámica de un grupo discipulado, porque una cosa es explicarlo, otra cosa es verlo. Sí. Y nuestro primer discípulo aquí en esta ciudad, lo hicimos 1 a 1, no había más, y no entendíamos tampoco cómo hacerlo de otra manera en ese tiempo. Y más adelante hicimos grupos. Pero este discípulo ya estaba formado, ya estaba él haciendo sus propios discípulos. Y es algo curioso que este discípulo que fue discipulado 1 a 1 no puede discipular grupos. No puede. Lo ha intentado y le salió muy mal. Pero cuando discipula 1 a 1 sí le sale muy bien, porque es lo que él recibió también. Y hace poco hemos empezado un grupo con su familia. Su familia se convirtió en sus hermanos, sus cuñadas, sus padres. Y su esposa está asistiendo a ese grupo, porque a través de la esposa es que muchos de ellos vinieron a la fe. La esposa tampoco ha estado nunca en un grupo de discipulado, es una chica muy tímida, no tímida, pero muy callada. No es una persona así, que se lanza todo el evangelismo. No, es una señora muy, muy reservada. Pero es más profética más que evangelista. Y yo le dije a este chico, sería bueno que ella esté ahí, una porque ellos ya la conocen bien a ella, y otra porque ninguno de ustedes dos ha visto jamás un grupo. Y sería bueno que vean la dinámica de un grupo.
Él como evangelista está acostumbrado a no, resultados rápidos. Te conviertes ahorita, si no, al siguiente. Siguiente. ¿No? Es típico evangelista. Nada malo en eso, es como Dios nos hizo. Pero un grupo discipulado no es, ¿no? Toma tiempo. Romper todas las murallas, generar confianza, generar armonía, un cariño genuino, un ambiente seguro. Toma tiempo. Y a veces terminamos las primeras reuniones con ese grupo y yo estaba como que, yes, ¿no? Entendieron esto, aprendieron esto, y te das cuenta de todos esos momentos que, por eso, ¿no? Y empiezan a aprender y ves como si fueran bebés que están tomando leche, ¿no? Entonces hasta aquí estaba como que, sí, no, yo estaba en la gloria. Y estaba como que, uy, no, pero mira, estaban un poquito incómodos, o sea, pero es que ya no entendía, uy, me habían peleado antes de venir. Yo digo, pero es normal, son bebés, están todavía en la carne en varias cosas. Eso no es ningún problema, déjalo pasar. Si entendemos eso, hacemos un problema de algo que no debería preocuparnos. Ahorita hay que darles leche y sacarlos a Dios, que aprendan a orar, porque ellos no sabían ni siquiera cómo orar, no se atreven ni siquiera a orar en voz alta, se mueren de vergüenza, se sienten completamente inseguros, cosas muy propias de la cultura de acá. Y esa es una cosa que te expliquen, que te cuenten, otra cosa es verlo y experimentar cómo va surgiendo ese amor y esa fe genuina, pura, sencilla, cómo se van quitando los prejuicios, cómo se va generando la confianza, y el amor por las escrituras, sin videos, predicadores y gente que te interprete las cosas. Enseñarles, aprende a leer la Biblia en vez de aprende a escuchar a un pastor. Ver cómo se van fortaleciendo, ver todo ese proceso es increíble. Pero no pasa así en un abrir y cerrar de ojos. Toma meses o semanas al menos. Ahora estamos con ellos ya un par de meses. Pero es bueno que, o sea, es difícil, como tú mencionas, es difícil a veces poder tratar de abrirle los ojos a personas que están en otro canal. Pero como tú hiciste, pues lo más prudente es no tratar de convencerlos y de explicarles todo el rollo, sino de sembrar semillas, despertar la curiosidad, de tratarlos de reflexionar en lo que ellos creen. Yo estuve 20 años en una iglesia enseñando, predicando prácticas que no están en la Biblia. Y las enseñaba con la Biblia. Y yo estaba 100% seguro de que eran bíblicas, porque, claro, ¿no? Tú llegas a esa iglesia, no sabes nada, y hay un pastor ahí que te dice, no, así es. Y le digo, ¿de verdad? Sí, así es, mira, acá te sacan un texto. Oh, está en la Biblia, hay que hacerlo. Y, y uno lo hace, y pasan los años, y tú nunca lo cuestionas. O sea, estás convencido de que es bíblico, punto. Y cuando te atreves a cuestionarlo, primera vez analiza lo que estás haciendo desde afuera, es como que, ¿what? No, te das cuenta de que no encaja. Y de pronto llega la gran pregunta, pero es que entonces todos mis pastores están mal, y todos mis líderes están mal, y el pastor de mi pastor está mal, y el pastor del pastor de mi pastor también está mal. Es como que, es difícil aceptar esos cambios. Toma tiempo también, no pasa en un día. Y si decimos todo de frente, oye, que eso está mal y debe ser así, tampoco. Se cierran, se ponen a la defensiva, no logras nada. Preguntas claves que los dejan pensando es lo mejor. O simplemente preguntarles que te citen la Biblia y claro, te van a citar textos porque todo lo que hacen está basado en algún texto que generalmente está fuera del contexto. Después preguntarles, ¿no? De ese texto, quién escribió ese texto, por qué lo escribió, a quién se lo escribió y de qué estaban hablando, qué dice el versículo anterior. No saben. ¿Qué dice el versículo posterior? No saben. Porque esto nos ha sacado pequeños versículos como si la Biblia fuera una constitución política donde cada versículo es una ley, cuando son cartas. Y la Biblia debería ser usada así. Las cartas de Pablo se leían, juntaban a toda la multitud de una ciudad, de discípulos, y decían, Pablo mandó una carta, vamos a leer. Y se leían toda la carta, de pe a pa. Y ya está. No había ahí que el misterio escondido en el versículo de no sé cuántos, de repente era una cosa que hay que revelarla, no, era una carta, ya está. Y ahí, si entendemos quién le escribe y por qué le escribe, entendemos pues mucho más de la carta que si simplemente la leímos como si fuera una misteriosa revelación de un ángel por ahí. Esas preguntas sabias como las que hacía Jesús también, me llama la atención mucho ese diálogo que tuvieron con él sobre el divorcio en Mateo 19.
cuando vienen los fariseos tratando de ponerle una trampa, ¿no? Y le dicen, maestro, está permitido divorciarse por cualquier razón. Y él les responde, bueno, ¿qué dijo Moisés? Fue su respuesta, ¿no? ¿Qué dijo? Él no se puso a darles un gran argumento, los hizo pensar. O la monedita, ¿no? Del César. César lo de César, a Dios lo de Dios. Pero primero le estudió la moneda y dijo, mira, ¿de quién es esa cara aquí? Ya, no te hagas rollos por esto. Este es del César, dáselo al César. Pero siempre a Jesús era así, ¿no? Él hacía a la gente pensar. Él no daba la respuesta así de sopetón a la impulsiva. Nunca lo ves a él esmerado en defenderse ni nada. Tranquilo, tomaba su tiempo, respondía con pocas palabras, pero sabias, bien puestas. Y debemos aprender a ser así. A veces nos gana la euforia o el miedo a quedar mal. Sí. Entender cosas espirituales deben revelarse de manera espiritual. A veces puedes ganar un buen argumento, ganar una discusión con los mejores versículos, pero no convences a nadie. El Espíritu Santo debe moverse. Y la manera que se mueve el Espíritu a través de uno es estar llenos del Espíritu. Y estar llenos del Espíritu no viene cuando hablas en lenguas, estar lleno del Espíritu viene cada día cuando empiezas el día con Dios y terminas el día con Dios. Es una decisión diaria. Es algo que muchas iglesias, incluso las que entienden la llenura del Espíritu, no entienden lo que es vivir lleno del Espíritu. O como la Biblia, Pablo lo dice, marchar lleno del Espíritu. Es muy diferente. Y si no tenemos eso, Dios se mueve. Podemos leer los mejores libros y aprender los mejores sistemas y no va a pasar nada. Son varios elementos importantes. Amén. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Eric, estás ahí calladito. Sí, estoy escuchando las preguntas y las respuestas. Yo no sé cómo, pero a mí me encanta a veces escuchar a veces en las preguntas y respuestas. No, está bien. Como estaba viendo tu video de escatología en inglés y me llamó la atención que la mayor parte de Jesús que Dios Señor fueron preguntas. Para mí es interesante cómo se pone algo, como tú dices, entre ponerlo, vivirlo, aprenderlo y enseñarlo. Es así como hay estrechos enormes que uno solo ve los pinacos que están hasta arriba, pero no ve los detalles que tienen que pasar hasta que estás en medio del valle. A mí me encanta escuchar a veces me encuentro todo relacionado. ¿Cómo dices? Me puedo relacionar con las preguntas que te dicen y también con las respuestas. Sí, de ahorita ellos están trabajando el grupo un poquito más. Trabajar con grupos más pequeños. Pero no te escucho muy bien, Eric. Se escucha bastante difusa tu voz. A ver, ahora sí. ¿Cómo se escucha? Ahí estás. Ahora sí te escuchamos como locutor de radio. Con mi esposa y dice, pusimos una speaker para poder escuchar los dos. Sí, no, pero te estaba diciendo que a mí me encanta escuchar las preguntas y respuestas, el Q&A, porque ahí aprendo mucho en cuanto a las preguntas que hace y las respuestas que se dan. Y es muy interesante, le estaba diciendo que en cuanto al discipulado es una cosa verlo, es otra cosa que te lo enseñen, es otra cosa que de alguna forma lo practiques y es otra cosa diferente el poder enseñarlo. Y decía que eran como pináculos, pero no veía los valles que tienes que pasar entre el uno y el otro y bien cerquita, pero cuando estás en el valle a veces se ven un poquito interminables y pues el Señor nos está enseñando en eso. Ahorita, gracias a Dios, estamos empezando a trabajar un poquito más personal, los grupos son un poquito más pequeños que tenemos
Pero pues en todo ello vemos cómo el Señor como que nos está expandiendo y a veces es incómodo. Pero es bonito ver a la gente que casi nunca dice nada. De pronto que en un grupo más pequeño empiezan a hablar como que, wow, ¿por qué no había dicho nada? ¿No? Mucho tiene que aportar de lo que el Señor tal vez nos habla también a nosotros. Digo, qué bueno, me da gusto y qué bueno, estas reuniones enriquecen la vida y las estadísticas que estaba dando el hermano Juan son así como que uno se queda boquiabierto y es porque de alguna forma ellos saben hacer discipulado y de alguna forma a nosotros nos está cayendo el 20 ahorita, pero igual y tenemos el mensaje correcto y vamos a ver cómo empezar a trabajar esto. Sí. Impresionante. Y pues agradecimiento, muchas gracias a Dios, gracias a ti, Fabián, y a Mark por hacer esto posible. Gracias a Dios. Pero aquí escuchando y aprendiendo a golpe y porrazo, ahí tenemos un dicho. Sí, ¿te acuerdas cuando empezamos en la de inglés? Que íbamos a ser pioneros porque pues la verdad que sí, yo por miles de veces escuché lo que Pablo dice, que podrías tener muchos años, pero no tenéis muchos padres espirituales. Y eso nunca me cayó el 20 hasta que empezamos a hacer esto. Y como que dices, ¿y ahora quién le pregunto? ¿Y ahora cómo leo? ¿No? Y no ves un antecedente, no ves a nadie. Y bueno, pues a golpe y porrazo. Y, o sea, gracias a Dios, ahí vamos. Adiós. Excelente, Eric. Solo comentar que yo creo que Dios nos está llamando a ser reformadores. Creo que de cierta forma, como lo dice Torben, si estamos en una nueva reforma, creo que es la manera como debemos de entender este mensaje, ¿va? Así con el amor, ¿no? Sobre los que han abrazado la otra visión, pero sí en oración, ¿no? Para que Dios les vaya mostrando su voluntad, ¿no? Porque sí hay mucha necesidad en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Yo creo que sí vamos a hacer un tiempo de reformadores, ¿verdad? Si entendemos, comprendemos, reconocemos y caminamos, ¿sí? Y hacemos la obra del Señor. Sí. Nada más. Sí, eso es justo lo que me venía en mente mientras estaban ustedes participando, es que tiene que haber una reforma en realidad un poquito agresiva, no en el sentido de atacar, sino en el sentido de urgencia. Porque, bueno, yo más estoy ahorita metido con la cabeza en lo que pasa aquí, en la cultura de acá, que es muy diferente a lo que pasa donde yo crecí, que es la cultura latinoamericana, que es una idiosincrasia y una situación muy, muy distinta de lo que se vive acá. ¿No? Las estadísticas que compartiste sobre México, pues creo que se comparten mucho con las que se vive en Perú, pero no tiene nada que ver con lo que se vive acá. Aquí el 90% de personas son ateos. Fueron criados por ateos, dos, tres, cuatro generaciones de ateos, ¿no? Entonces, donde Dios ni pinta, ni nada, ¿no? O sea, nada. Entonces, el enfoque, la cultura es más pegado a lo alemán que a lo latino. Estamos aquí muy cerca de Alemania. Entonces, la cosa es muy distinta, pero al final el problema del corazón es el mismo. Pequeño. Los miedos y las preguntas sobre el más allá y dónde venimos y a dónde vamos siguen siempre allí presentes. En Latinoamérica es mucho más sencillo porque la gente es mucho más abierta al tema espiritual. Aquí es como que eres idiota si es que piensas que existe algo espiritual. Se burlan de ti. Eso es otro enfoque, pero pues la iglesia debe despertar y los que hemos despertado a esto, pues tenemos que compartirlo. Pero y aquí viene la cuestión de ver el llamado. ¿Nos llama Dios a despertar a su iglesia o nos llama Dios a pescar pecadores? O a hacer algo de las dos cosas. Hay gente, yo tengo un muy buen amigo que vive aquí a 3 cuartos de hora. Es un tipo que tiene una fe
fuertísima y él ve milagros ridículamente fuertes a cada rato. Sanidades pero impresionantes, para él son pan del día. Un tipo muy sencillo, muy genuino, una linda persona. Evangelista al neto, pero con una fe, él no lo para nadie. Pero él tiene un sentir muy fuerte de que Dios lo ha llamado a quedarse en su iglesia. Y yo al comienzo no entendía, digo, pero hay alguien con los dones que Dios ha puesto en ti. Claro que todos podemos ver cierto nivel de milagros y pasan cosas a mano de todos, pero hay una cosa es cuando tú ves a alguien que de verdad tiene ese don y es pues otro nivel, por así decirlo. Y digo, pero alguien con toda esa facilidad que tienes tú y que estás solamente enfocado en iglesias, como que no me atreví a decírselo así, ¿no? De, ¡bah! Pero yo como que me quedaba un poquito, si la iglesia no lo quiere recibir, si tus pastores y tus ancianos no te empiezan a desacreditar, que es generalmente la táctica, ¿no? Si es que no te ganan en la doctrina y en la Biblia, pues te desacreditan por tu espalda, ¿no? Te empiezan a soltar rumores por ahí de ti, te enteras por boca de otro que alguien me dijo que tú habías, ¿what? No, es que no sé, yo no siento que deba salir todavía. Si Dios me lo dice, lo hago, pero no. Y se quedó allí y han pasado los años y ahora han habido pues esas crisis que te sacuden a toda la iglesia y de pronto los ancianos los botan y salen nuevos y justo eres tu vecino y pasan este tipo de cosas raras. Y ahora están teniendo una influencia muy fuerte en la iglesia donde están pudiendo de verdad discipular a la gente de la iglesia. Ellos no se limitan a eso, él evangeliza no en las calles, pero a través de la gente que conoce en su vida diaria y han empezado a discipular gente de su barrio y empezado a discipular gente de su trabajo y están haciendo una obra linda. Pero ahí viene la cosa, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que Dios nos ha puesto a trabajar? ¿No? ¿Quiere que seamos un Juan el Bautista o un Pablo, o un Pedro? ¿No? Pablo fue enfocado en los gentiles, Pedro enfocado en los judíos, que fue una cosa que a mí me parece muy humorística, ¿no? Que Dios manda al judío de judíos a los gentiles y al Galileo lo manda a los judíos. Que no hubiera dicho al revés, ¿no? Galilea estaba lleno de turistas, de extranjeros. Manda al Galileo, al pescador, ¿cómo se dice? Charlatán, que era un poco Pedro, ¿no? Mándalo a él a los gentiles. Y el judío de judíos, que tiene toda la escuela y todas las doctrinas y que estuvo con Gamaliel, el mejor de los fariseos, mándalo a él a los judíos, pero Dios, al revés. Para que no se apoyen en su talento, ¿no? Para que se apoyen en Dios. Si hubiera mandado Pablo a los judíos, pues Pablo tenía toda la educación, no le hubiera hecho mucha falta o no hubiera sentido en la falta de depender de Dios. Pero manda a Pablo a los gentiles que les hablar del Torah y todo eso, que todo su estudio quedó para nada, ¿no? Es muy curioso cómo Dios pone las cosas. Pero eran funciones bien específicas, ¿no? Y Juan el Bautista también una función muy específica de preparar a Israel, ¿no? Aderezar al corazón de los israelitas para que reciban al Mesías. Y cuando aparece Jesús, él dijo, ¿no? Yo debo desaparecer para que él crezca, yo debo menguar. Y a veces algunos somos así, Dios nos manda a la iglesia, no para ser los que traemos el punto, pero para ser los que preparamos, ponemos amarinamos a la gente para que reciban al que trae el mensaje. O a veces nos manda a Dios a decir, deja todo eso y anda a la calle. No, hay muchas posibilidades distintas, hay que ser muy sensibles a eso, de ver dónde Dios quiere que estemos y no limitarnos tampoco a lo que... En mi corazón, por ejemplo, mi corazón hasta ahora me pesa y me duele por la gente que dejé en mi iglesia. Y a veces los veo ahora con el corona, están en internet, ¿no? YouTube hace sus videos, sus cultos y a veces los vemos ahí con un poco de nostalgia, ¿no? Porque los extrañamos. Nos han prohibido regresar y contactarlos, pero el cariño queda, ¿no? Fueron parte de nuestra vida y éramos verdaderos amigos. Solo que ahora ellos piensan que somos un peligro. Y bueno, en realidad lo somos. Si estuviéramos ahí, cambiaríamos algunas cosas, pero es con cosas con las que uno aprende a vivir. Mark, dinos algo interesante antes de cerrar el circo. No, es más fácil en inglés. No quiero decir mucho en español. Tú puedes. ¿O quieres que te traduzca? No, pero todo bien, todo bien.
otro paso, avanzamos un poco. Sí. Bueno, ahora estábamos conversando justo con Marc antes de empezar la reunión de dar la oportunidad de que entre ustedes se vayan conociendo cada vez más también.